Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angelo Manfred y junto a mi equipo, Tito Viedo, Nicole Delgado, Luz Maricancino y Kismar Delgado, les vamos a hablar sobre la influencia de grupos e ideologías. Bueno, mejor dicho, les vamos a dar unos cuantos ejemplos, pero me va a tomar la libertad de dar pues una pequeña aclaración de lo que es la influencia de grupos, que es básicamente cuando las personas adaptan sus decisiones, creencias y comportamientos dependiendo de las presiones sociales en su entorno. Ahora pues les voy a dar unos ejemplos en este caso. Por ejemplo, un ejemplo aplicable es en el caso de la conformidad, el cual es cuando en las redes sociales una persona comparte una noticia viral sin verificarla, solo porque, bueno, muchos contactos lo han difundido y pues teme quedar por fuera de la conversación. En el caso de obediencia, un ejemplo aplicable es cuando un periodista publica un contenido alineado con los intereses de su medio o patrocinador, a pesar de que, bueno, personalmente considere que lo dicho va un poco en contra de sus opiniones personales. Y en el caso de aceptación interna, un ejemplo es cuando un estudiante de comunicación comienza a adoptar discursos y opiniones que antes cuestionaba, luego de unos años expuestos a un grupo académico o profesionales que sostienen ciertas ideas. Ahora los dejo con mi compañero Tito Villa. Bueno, sí. En la comunicación social, los mecanismos de influencia de grupos son muy visibles, sobre todo en el comportamiento de las audiencias y en la producción de mensajes. Se diferencia sobre todo la influencia normativa, que se ve, por ejemplo, en redes sociales, donde siempre se siguen tendencias, muchas personas repiten discursos dominantes, ya sean hashtags, cosas virales o incluso opiniones, aunque no se crea firmemente en ellos, sino más bien por un miedo a ser rechazados o criticados. Es como decir, mejor decir lo que dicen todos. Todo para no quedarse por fuera, por lo que se privilegia la comodidad sobre el pensamiento propio. Otro ejemplo podría ser el cómo un periodista puede suavizar sus críticas hacia un gobierno, una empresa, por presión de su medio o del público en las redes, donde se adapta, ¿no? El discurso dominante, se adapta al discurso dominante, aunque no lo comparta de todo. Luego está la influencia informativa, que aparece cuando un comunicador o una audiencia cambia de opinión al considerar que un grupo tiene mejor información que otro. Esto es común, sobre todo en la cobertura de conflictos internacionales o temas científicos. Por ejemplo, cuando periodistas cubren una crisis y adoptan el marco narrativo que ofrecen organismos internacionales, como la ONU, etc., creyendo que es el más fiable. Aquí no solo hay una adaptación del pensamiento, sino que también hay un convencimiento. En la teoría de influencia de grupos hay una constante lucha entre la conformidad contra la independencia, y autores como Martín Baró también nos invitan a ver que existe la resistencia contra esta presión, y es una forma de comunicación, ya que un comunicador que se niega a repetir un discurso hegemónico o una minoría que visibiliza causas ignoradas, se le reconoce como una independencia crítica. Y un ejemplo de esto serían medios de comunicación comprometidos a sostener denuncias sociales y a pesar de la censura o del aislamiento, siguen hablando, no para encajar, sino para resistir y proponer nuevas miradas. Listo. Bueno, mi nombre es Nicole Delgado y voy a hablar sobre el rol de las ideologías. Las ideologías son sistemas de creencias y valores que guían nuestras acciones y decisiones en diferentes ámbitos de la vida. Estas influencian cómo percibimos la realidad, que consideramos justos a construir. Un ejemplo de esto eh, aplicable en la comunicación social puede ser un medio de comunicación alternativo que este puede funcionar como un grupo ideológico promoviendo ideas contrarias al estatus. Por ejemplo, en defensa del ambientalismo o de los derechos indígenas. La comunicación social aquí no solo informa, sino que también transmite valores e intenta intercambiar la mentalidad colectiva. O sea, intenta hacer un cambio ideológico, especialmente a través de documentales
podcasts o campañas digitales. Bueno, mi nombre es Luz Cancino y bueno, les voy a hablar sobre los mecanismos claves que se utilizan dentro de la teoría de la influencia de grupos. Comenzamos primero, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la influencia social, esta teoría opera en el ámbito de la comunicación, partiendo desde el liderazgo. En comunicación, los líderes de opinión y los influencers son el ejemplo perfecto del liderazgo en acción. Su capacidad para generar admiración y respeto les da una autoridad que les permite moldear las actitudes y comportamientos de sus seguidores. Un mensaje transmitido por un líder carismático tiene un impacto significativamente mayor que el mismo mensaje sin esa figura central. De este modo, una celebridad o un experto en un campo determinado puede cambiar la percepción pública sobre un tema o sobre un producto. Por otro lado, también tenemos la influencia de las minorías, que a menudo suele ser subestimada. Sin embargo, esta es crucial para entender el cambio social y la innovación en la comunicación. No solo la mayoría influye, los grupos pequeños también lo hacen al mantener una postura consistente y coherente a lo largo del tiempo. Estas pueden introducir nuevas ideas, desafiar el status quo y eventualmente provocar un cambio en la percepción general. Un ejemplo claro son los movimientos sociales que, iniciados por minorías activas y persistentes, logran cambiar la opinión pública y las políticas. En comunicación esto se ve en cómo ideas inicialmente marginales son defendidas con tenacidad y pueden llegar a ganar más tracción y volverse dominantes. También tenemos a los grupos de referencia que son a los que elegimos pertenecer porque compartimos sus valores, creencias y estilos de vida. En la comunicación, los grupos de referencia son vitales porque determinan las audiencias más receptivas a ciertos mensajes. Las personas tienden a adaptar su autoimagen y comportamiento para encajar con las normas y expectativas de sus grupos de referencia. Por ejemplo, una campaña de marketing que apela a los valores de un grupo específico de deportistas tendrá más éxito entre una campaña genérica. Nos comunicamos de formas que reafirman nuestra pertenencia hacia estos grupos, adoptando sus jergas, sus medios preferidos y sus fuentes de información. Los líderes no solo imponen normas, también construyen sentido y movilizan emociones. Las minorías coherentes pueden también generar cambios profundos al desafiar la norma dentro de un lugar legítimo y sostenido. Y la identificación con los grupos de referencia define no solo lo que se piensa, sino dónde y cómo se piensa. Bueno, otro de los ejemplos de respecto de la influencia de grupos e ideologías en la comunicación es que una campaña política puede causar una disonancia cognitiva cuando presenta argumentos que desafían las creencias del público. Por ejemplo, si una comunidad cree que el aborto debe estar penalizado y una campaña muestra testimonios reales de mujeres en riesgo, pues esto puede producir incomodidad en quienes sostienen esa creencia, provocando eventualmente un cambio de actitud. También está que la polarización de grupo se observa en los debates en redes sociales, donde los algoritmos refuerzan opiniones similares. Los comunicadores sociales deben comprender esta dinámica para diseñar estrategias de diálogo constructivo a campañas de despolarización. Eso sería todo. Muchas gracias.